Dice que es que iniciando grabación y transcripción. Espérame un segundito que no sé qué sucedió acá. Ay, ahora sí, ya, ya vi inicio. Bueno, hola a todos. Hoy vamos a conversar sobre un tema muy interesante, que es la psicología política. Muchas veces pensamos en en la política solo como elecciones o gobernantes, pero pues en este campo va mucho más allá, compañerita Nelly. Eh, sí, estoy de acuerdo con lo que dice la compañera Manuela. Yo creo que la psicología estudia cómo las personas y los grupos se relacionan entre sí, ¿cierto? Y cómo esto hace que forme creencias políticas y cómo influye esto en sociedad. Exacto. Es un campo que nos ayuda a entender el por qué actuamos de cierta manera en los temas políticos, cómo nosotros tomamos las decisiones y cómo nos afecta el contexto social en el que vivimos. Muchas veces las decisiones políticas no son racionales, sino que están cargadas de emociones, de alguna identidad, de algunas experiencias personales. Cedo la palabra a mi compañera Manuela. Claro que sí, compañerita, muchas gracias. Listo, compañeritas. Para empezar, ¿qué es la psicología política? ¿Cómo podríamos definir la psicología política? Bueno, compañera, yo diría que lo podemos definir como una disciplina que busca cómo entender cómo las emociones y creencias y valores influyen en los comportamientos de las personas. No se trata solo de que sean instituciones, sino que como personas y cómo actuamos en grupo y no solo individual, ¿verdad? Entiendo. Sí, señora. Por eso es que nosotros en las votaciones, nosotros realmente tenemos unas ideas que son a veces adversas a lo que son la política en sí, y nosotros nos sentimos como rodeados del contexto social en el que vivimos. Como lo manifestaba anteriormente, las personas a veces no son eh, tienen la conciencia de hacer un voto a conciencia, valga la redundancia, sino que realmente se dejan influenciar por otras personas. Muchas gracias. Listo, compañera, claro que sí, es muy cierto lo que dices. Y, por ejemplo, también está el objetivo de estudio de la psicología política. ¿Cuáles creen ustedes que sea el objetivo de estudio? A mí me parece que el objetivo de estudio es amplio, pero en general se enfoca en la relación entre el individuo y las sociedades desde una perspectiva política. Sí, compañera, retomando lo que usted dice, yo creo que dentro de eso se analiza temas como identidad política, la forma de liderazgo, participación ciudadana y la forma en que se construyen narrativas de poder. Bueno, adicionaría también que es clave en el estudio del objeto de la psicología política, la manipulación política, lo que se vive hoy en estos contextos y que próximos ya vamos a estar a votaciones el año entrante, es la formación también de las ideologías y de la movilización social. Claro que sí, compañera, es muy cierto ya. Y también, por ejemplo, en cómo, como dice la otra compañerita, que lo de las narrativas de poder, o sea, ¿cómo así que narrativas de poder? Estas narrativas muchas veces o van ligadas al miedo, a discursos de miedo, de manipulación, para que las personas reciban información que no es, pues, como demasiado alterada y pues obviamente genera muchas consecuencias. Eh, para ¿cuáles son los principales temas de análisis de investigación en la psicología? Es un tema muy fundamental en la participación ciudadana porque algunas personas se involucran en política y otras no se involucran en política. Sí, así Compañeros, es, compañeras. Yo creo que para responder a esto podría decir que como pregunta,
o cómo pensamos, cuáles serían los temas de análisis de investigación en psicología política. Entonces, ¿qué se piensa sobre eso? Sí, se podría, bueno, ampliaría la información en el tema de los conflictos políticos, los procesos de reconciliación, los que hay en este momento en nuestro país, esta situación tan adversa en que se está viviendo, y también es relevante para nuestra historia tener presente la violencia y el posconflicto del cual muchas personas han tenido y llevan ese dolor, que eso jamás se podrá remediar debido a esta misma situación que se está viviendo en el país. Claro que sí, compañera, precisamente pues ese es el principal problema que tenemos, que es el posconflicto, que se inició obviamente con la violencia y más que todo con la violencia, con la necesidad de poder, el poder sobre las tierras, el poder, porque todo inició como con el poder sobre las tierras, estas tierras son mías, estas personas tienen que seguir cierto reglamento, cuando pues en otros tiempos la gente podía pues ser mucho más libre. Esto también inició, por ejemplo, con lo de cuando empezó que liberal, conservadores, se inició prácticamente por la necesidad de poder tanto de un grupo como del otro, y esto generó una violencia que hasta hoy en día es lo que nos ha dejado el posconflicto, que todavía no hemos podido parar, porque todavía tenemos de pronto, hay muchas personas que no tienen información verdadera porque no se les da la posibilidad